Hola, mi nombre es Caro y este canal se llama Luz de Hogar. Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la importancia de la subjetividad, empezando con dos ejemplos muy claves que son el caso de la guerra de Vietnam y el modelo socioeconómico de Singapur. Con respecto a la guerra de Vietnam, los estadounidenses llegaron con superioridad tecnológica absoluta, mayor presupuesto, armamento mucho más sofisticados y el manual de guerra occidental, y aún así, con todas estas ventajas objetivas frente a su enemigo, perdieron. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué hicieron los vietnamitas que les llevó a ganar esta guerra y defender adecuadamente su país? Es simplemente que se aferraron a lo que ellos realmente eran y aprovecharon sus diferencias como recursos. Lo que hicieron fue exactamente lo opuesto al complejo de inferioridad cultural. Ellos aprovecharon lo que tenían a su favor, como lo que hicieron con respecto a los túneles de Cu Chi, que fueron diseñados para cuerpos vietnamitas. Un soldado estadounidense físicamente no podía perseguirlos por ahí. La guerra de guerrillas acaecida en ese momento en el país convirtió el terreno conocido en arma. La paciencia cultural, disposición a sufrir durante décadas, fue estrategia, no resignación. La motivación ideológica local superó a la tecnología importada. No intentaron ser lo que no eran, usaron exactamente lo que tenían. La debilidad objetiva, ser más pequeños, tener menos recursos, se convirtió en sistema de combate que el enemigo no podía replicar porque requería ser vietnamita. Eso es subjetividad colectiva convertida en poder real. Con respecto al milagro de Singapur, Lee Kuan Yew construyó algo que los economistas occidentales no podían clasificar cómodamente. No era capitalismo liberal, no era socialismo, no era democracia al estilo occidental, no era autoritarismo simple. Era algo específicamente singapurense que integraba valores confucianos de orden y deber colectivo, pragmatismo económico radical, conciencia aguda de sus limitaciones físicas, un punto sin recursos naturales rodeado de vecinos más grandes, y cuando le preguntaron si su modelo era exportable, Lee Kuan Yew respondía directamente no. No por modestia, porque entendía que el modelo era Singapur, su historia, su composición étnica, su posición geográfica, su momento histórico específico. Intentar replicarlo sería como intentar trasplantar un ecosistema completo a otro suelo. Lo que une a ambos casos es un conocimiento propio sin complejo de inferioridad. Ambos casos requirieron de una cultura que mirara hacia adentro, sin avergonzarse de lo que encontraba, sin intentar primero volverse occidental, grande o convencional. Vietnam no pensó si tuviéramos tanques como ellos, ni Singapur pensó si adquiriéramos el modelo de Chicago. Ambos pensaron qué somos exactamente, qué tenemos que nadie más tiene, cómo se convierte eso en el camino. Con respecto a la conexión con la individuación, Jung decía que el mayor peligro para el individuo era la imitación del héroe ajeno. Copiar el camino de otro porque parece exitoso, sin preguntarse si ese camino corresponde a lo que uno realmente es. El equivalente colectivo es exactamente lo que Vietnam y Singapur evitaron. Imitar el modelo del más fuerte en lugar de profundizar en lo propio. Y la paradoja es siempre la misma. El individuo que imita pierde su ventaja única y compite en terreno ajeno, donde siempre será inferior.
el individuo que profundiza en lo propio encuentra algo que nadie más puede ofrecer. Lo que esto dice sobre el pensamiento subjetivo. Estos ejemplos demuestran que la subjetividad, conocerse profundamente sin filtro externo, no es un lujo filosófico, es tecnología de supervivencia. Y su ausencia, el complejo de inferioridad que lleva a imitar en lugar de profundizar, es una de las formas más costosas de debilidad que existen, tanto en personas como en naciones. Con respecto a esto, el amor no necesita un estudio de Harvard para ser real. El asombro no necesita una métrica para tener valor. El vínculo profundo no necesita una certificación para justificarse. Los datos son útiles para traducir el valor al lenguaje del sistema, pero la experiencia subjetiva existía y valía antes de que alguien la midiera. El mapa no es el territorio, pero a veces necesitas el mapa para convencer a otros de que el territorio existe. El mapa es a la objetividad lo que el territorio es a la individuación que surge de la subjetividad. Con respecto a esto, quiero profundizar un poquito más en este tema. El pensamiento subjetivo es literalmente el vehículo de la individuación porque la individuación requiere escuchar la voz interna por encima del ruido externo. Requiere tomar en serio los propios sueños, intuiciones, contradicciones. Requiere preguntarse qué es verdad para mí, no solo qué es verdad. Sin pensamiento subjetivo activo, la individuación es imposible. Solo hay adaptación al colectivo. El pensamiento puramente objetivo busca siempre la verdad externa, validada, medible. Puede ser en realidad una defensa contra la individuación, una forma de no tener que enfrentarse al interior. Distinción más profunda entre subjetividad e individuación. La subjetividad es simplemente tener un punto de vista interior. Un niño de 3 años tiene subjetividad. Alguien atrapado en sus traumas tiene subjetividad. Y la individuación es usar esa subjetividad conscientemente para un proceso de autodescubrimiento que integra las sombras, las contradicciones, los opuestos internos. La subjetividad es la materia prima. La individuación es el proceso alquímico que la transforma. Se puede tener mucha subjetividad y poca individuación cuando el mundo interior existe, pero no se examina, solo se reacciona desde él. Con respecto a esto, Buda Gautama decía que el sufrimiento existe, es real. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable, más el sufrimiento es opcional. Es como vemos lo que nos duele. Generalmente a nivel transversal, que no que está presente tanto en todo tipo de humano, independiente del estrato socioeconómico, de su posición cultural, de la religión que profesen, de la etnia que pertenezcan. Siempre el dolor se traduce en 3 estadios. El físico, que tiene que ver con la salud, el emocional, que tiene que ver con la pertenencia o el sentido de pertenencia, y el intelectual, que tiene que ver con qué tan capaces somos de abordar distintos problemas y qué tan capaces somos de hacerlos eficientes y que den resultados o que tengan un proceso que dé resultados. Entonces, con respecto a eso, independiente de qué estrato socioeconómico tengas, puedes sufrir alguno de estos 3 dolores. Son universales, no es que unos no sufran y otros sí. Eso es una ilusión. Ahora bien, con respecto a esto, no busco entrar a una discusión asociada de qué es justo y qué no es justo.
quizás en otro video lo pueda profundizar. Y esto tiene que ver con un sentido de que aunque somos personas diferentes y tenemos nuestro lado subjetivo y tenemos individuación, hay muchas cosas que parecen subjetivas que nos conectan con toda la humanidad. Las emociones son subjetivas, pero todos las tenemos. El dolor es subjetivo, pero todos padecemos dolor. El sentido de pertenencia es algo que, si bien es cierto, es subjetivo, que cada uno lo ve desde un prisma diferente, pero todos necesitamos o deseamos tener un sentido de pertenencia. Aunque el amor se exprese de diferentes maneras, hay una necesidad de amor en la humanidad. Así como existe la crueldad y la maldad, que Hannah Arendt y el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo, decían que la maldad es banal, así también lo mejor de la humanidad también nos permea a todos de diferentes maneras y según circunstancias. Por ejemplo, estaba reflexionando y buscando información con respecto a qué situaciones o contextos despiertan lo mejor de la humanidad, y justamente son las situaciones que nos llevan a un cierto límite. Por ejemplo, en el caso del accidente aéreo en los Andes, el grupo sobreviviente, esa situación los llevó a expresar lo mejor de ellos como seres humanos. La colaboración, la benevolencia, el reconocimiento, el entender las habilidades de otros como alianza, no como competencia, la pérdida del valor del dinero propiamente tal, ya en esas circunstancias en donde la supervivencia era clave, el dinero ya no tenía el mismo valor que tiene cuando la sociedad está cómoda o cuando el individuo está cómodo. Y ahí empezaron a trabajar en equipo, a tener consensos, a discutir y tener acuerdos, a distribuir los alimentos de una manera eficiente, de que todos importaban independiente de su contribución al grupo, de que todos tenían y merecían vivir. Y al final, aunque no todos lograron llegar a casa, hubo una amplia mayoría que sí sobrevivió dentro de lo que se pudo. Gracias a ese trabajo en equipo, a ese ayudarse, a esa solidaridad, al sentido de propósito. En esos aspectos, cuando la vida está en riesgo, surge una individuación urgente, como que se acelera la individuación. Se acelera el descubrir para qué soy bueno, ya no hay como tanta reflexión, hay acción práctica para garantizar la supervivencia. No así en otros contextos en donde el peligro es más liviano. Por ejemplo, en Netflix hay un documental sobre el crucero de la caca, les sugiero que los vean si es que pueden o si es que lo han visto, en donde la situación de riesgo no era tan grande, pero había un cierto peligro. No era de vida o muerte como en el caso de los Andes, pero sí gatilló lo peor de la humanidad, en el sentido de que principalmente de los pasajeros, no de la tripulación a bordo, de los pasajeros, porque surgió la acaparación de los espacios, la acaparación de los alimentos, ¿cómo se llama? El egoísmo, ahí hubo cierta competitividad. Bueno, no todo tan lo peor, porque no hubo robos, pero ni violencia, pero sí hubo acaparación y egoísmo en los pasajeros, por lo que pude observar. Igual es interesante ver ese caso, porque uno también
aprende de sí mismo al observarlo. No desde el señalamiento, sino desde la reflexión de como una reflexión espejo, por así decirlo, como una proyección, no desde el sentido de la crítica, sino desde el sentido de que eso que se despertó en ellos también se puede despertar en mí. Ese sentimiento de acaparación también existe en mí. Así como lo que sucedió con la gente de los Andes, también en un sentido de supervivencia, es muy probable si tengo esa noción de sobrevivir, voy a colaborar en pos de sobrevivir. También existe algo así en mí. Entonces, cuando uno contempla cómo funcionan otras personas, también es como para evitar sesgos principalmente y para verse a uno mismo de una manera eh, más clara, más evidente y realista, es preguntarse qué tanto de mí hay en lo que observo en otros. Y con respecto a este punto, también me llama la atención que cuando el ser humano está en una situación cómoda, en donde tiene mucho dinero, tiene un estatus, surge otro comportamiento que es igual de, ¿cómo decirlo? Em, como desalineado socialmente. Por ejemplo, el caso del ninguneo de un experto versus alguien que tiene menor capital intelectual. Eh, bueno, aparte de ser una falta de respeto propiamente tal, es el hecho de que también revela mucho de la persona que ningunea a un otro. Es el hecho de que esa persona que pareciera considerarse a sí mismo como lo más alto de la sociedad, y además de lo más alto en el conocimiento, en el capital intelectual, también habla de su propia noción respecto a su capacidad de aprender cosas nuevas. Ya quedó estancado a nivel de conocimiento, quedó estancado psicológicamente a nivel de dinero, porque ya cree que está arriba, ya no hay más que pueda encumbrarlo más, por así decirlo, como que ya se llenó y se mareó de su propia vanidad porque ya está muy lleno de sí mismo o de sí misma. Entonces, si es que alguien te llegase a ningunear por X razón, en realidad habla más de esa persona que de ti. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe en que otras personas sean capaces de aprender, sean capaces de acceder a su propia sabiduría interna y ser capaces de mejorar en el tiempo. Independiente del dinero que uno pueda acceder, el dinero no es en sí la prueba última de lo que uno puede ser capaz de entregar, ni habla tampoco de la habilidad que tiene, sino de su capacidad para venderse, que es diferente. Y esa capacidad para venderse es algo que se va entrenando, de acuerdo también al autoconocimiento que uno tiene y de lo que uno sabe que va a encajar, que va a saber resolver. No todos tenemos el mismo capital intelectual, que era lo que estaba diciendo, pero sí hay algo que todos podemos acceder y es a la sabiduría obtenida de la experiencia y de la reflexión interior relacionada a esa experiencia. De entender hasta dónde nos aprieta el zapato, de apreciar las habilidades de los demás y de no ver a quienes tienen aparentemente más habilidades o habilidades que no tenemos, porque somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones obvias en algunos casos. Por ejemplo, alguien que es un ingeniero
quizás no sepa sobre medicina y en un momento de enfermedad, de cáncer o de algún problema de salud, va a acceder a un médico. Y más allá de las profesiones, porque hay gente que no tiene profesiones, pero sí tienen habilidades que no siempre son universales. Por ejemplo, no todas las personas saben cocinar bien. Y aunque parezca una habilidad banal, quien lo hace bien y con esmero y le gusta hacerlo, siempre va a ser un aporte en un hogar que los demás miembros no tienen esa misma habilidad ni ese mismo gusto por cocinar. Entonces, la habilidad muchas veces no se condicen con la capacidad de venta de una persona. Es algo que se tiene que entrenar y se tiene que mejorar y es algo que se puede hacer. Así como la sabiduría es accesible a todos, la capacidad de venta también puede ser una habilidad que pueda ser accesible a todos si se practica, al igual que un idioma, al igual que otras cosas que uno pueda también acceder de acuerdo a las habilidades y del autoconocimiento que uno tenga. Con respecto al entorno, es importante considerar el discernimiento con respecto a eso. La sociedad está llena de trampas y engaños, y el saber discernir quién nos acompaña y en quién confiamos es una ventaja fundamental. No todas las personas son compatibles con lo que uno es y profesa, y no porque sean malas personas o porque estén en contextos que les sacan lo peor de ellos o que uno les saque lo peor de ellos también, puede pasar. Tiene que ver con un sentido de afinidad y de también de profesar los mismos principios. Por ejemplo, si es importante para ti la honestidad, quizás no sea muy confiable para ti alguien que sea, bueno, lo obvio, sea un mentiroso o que diga mentiras piadosas o trate de ser demasiado diplomático en pos de tener un ambiente armonioso. Entonces, cuando sucede eso, cuando dos personas que tienen principios diferentes se juntan, siempre va a haber algo que genere una fricción y que genere desconfianza a la larga. Y eso lo podría abordar con mayor profundidad en otro video, por supuesto. Lamentablemente mucha gente, también podríamos considerar, padece de envidia mal gestionada y a veces reprimida y a menudo confundida con una impresión torcida de injusticia hacia ellos, conociendo muy poco de sí mismo y de los demás, de no apreciar lo que el entorno le otorga, involucrándose en batallas vanas que solo le hacen perder energía en lugar de invertirla en su propio desarrollo y dejar que los demás florezcan. Si yo florezco, puedo ser un mayor aporte. Si otros florecen, también pueden ser un mayor aporte al entorno. La ciudad realmente segura es la que permita que todos sus individuos se desarrollen. La ciudad más inestable es la que uno solo se desarrolla en desmedro de los demás. Si permites el desarrollo de los demás, te permites desarrollarte a ti mismo en consecuencia. Si cortas el desarrollo de los demás, te terminas cortando tus propias alas. Con respecto al tema de la envidia, también puedo hacer otro video en que se aborde en profundidad el tema y en varios sentidos, en identificar la envidia ajena, la propia, el cómo gestionarla y entender qué es lo que es, qué actitudes son realmente envidia y cuáles no las son, aunque lo parezcan. Y podemos reflexionar en profundidad sobre eso y sobre cómo abordar esas situaciones desde una perspectiva como más humana y comprensiva del asunto y siendo eficientes con el uso de nuestra propia energía con respecto a ello. Hay veces que ciertos entornos son inevitablemente de esa manera y uno tiene que saber navegar por diferentes circunstancias y cómo
a pesar de tener una estructura interna clara, el también saber ser flexibles según ciertas circunstancias. No todas las cosas son tan radicales como a veces en internet se pintan. Hay veces que hay ciertas situaciones y ciertas conductas que tienen que ver más con una situación puntual que una situación que se repita a lo largo del tiempo. Y eso también es importante distinguirlo. Cuando es una situación constante en el tiempo ya no hay nada que hacer. Cuando es una situación puntual, ahí uno puede resolver muchas cosas y generar negociaciones muy buenas que también pueden determinar en un mayor vínculo con dicha persona. Esto es un resumen acerca de la subjetividad que permite la individuación. Si te interesa descubrir en qué te diferencias y entender en dónde encajas y por qué, escribe en los comentarios pasos y lo tendré en cuenta en el próximo video. En este punto igual considero importante la frase que dice, en pedir no hay engaño. Si este video logra los 1000 likes, voy a profundizar más el tema de la subjetividad. Si no logra eso, entenderé que hay que seguir adelante con otros temas y que más adelante quizás pueda profundizar más en este tema que considero que es muy importante, aunque la sociedad subestime la subjetividad y la individuación. Si esto te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. A veces el mayor gesto es simplemente hacer llegar algo al momento justo. Gracias por estar y hasta la próxima.